que gracias por venir porque es temprano, es mejor estar a veces descansando. Y vamos a revisar un tema, el primero que quiero revisar es el registro fósil. Y después los otros, el de las estrellas, la Tierra, el Sol, y después de la Tierra joven. Porque esos temas son más novedosos. Este es un poquito teórico, un poco pesado, pero hay que verlo, hay que entenderlo. Partamos con un verso bíblico. Génesis 1, 24, 25. Produzca la tierra seres vivientes, según su género, estos son los animales, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, según su género, y vio Dios que era bueno. Y viene como dice, produzca la tierra. ¿Ya? Esto, por cierto, no es imagen de Dios, es solamente produzca la tierra. ¿Dónde están estos animales hoy día? Estos animales que fueron producidos están todos enterrados y son fósiles. Y se creó hace 100 años atrás lo que se llama la columna geológica, que es esto. Y la columna geológica fue creada mucho antes que existiera siquiera la idea de las mediciones radiométricas. O sea, cuando hablamos de potasio-argón, por ejemplo, dice, que potasio-argón dice tal cosa, dice tal otra. A ver si les explico un poco después de eso también. Pero definitivamente esta columna se supone que eran de millones de años, según la evolución. Y hay dos visiones. Una es la evolutiva y la otra es la de creacionista. Veamos primero la evolutiva de la evolución, que son filosofías. Filosofías, esto no hay ninguna prueba para lo que se está diciendo. Primero que cada capa son millones de años. Y el total, desde arriba hasta abajo, son 550 millones de años. Después que aumentan, primero que todos los animales que están aquí abajo, enterrados más abajo, son simples, son básicos. Y a medida que van aumentando en altura, van haciéndose más complejos por mutaciones que están hechas al azar, sin inteligencia. Así que cada vez son animales más complejos hasta llegar al hombre. Esa es la posición evolucionista. La creacionista es completamente diferente. Esta columna son solamente algunos años. De hecho, desde el Cámbrico hasta el Terciario es solamente 1 año, 17 días, que corresponde al diluvio. Para arriba, algunos miles de años más. Los animales enterrados, por lo tanto, son todos por el diluvio universal. Después, la complejidad que tienen los de abajo y los de arriba son iguales. Son todos inmensamente, tremendamente complejos. No son animales que hayan ido evolucionando, ganando información, porque no tienen de dónde ganar información. Ese es el gran punto. La información no se gana, se diseña, se le pone en su ADN. No hay forma de que se haga sola. Y la profundidad, por lo tanto, del entierro, dónde están, en qué capa están, tiene más bien que ver con la capacidad de huir del desastre. Una estrella de mar, por ejemplo, no tenía capacidad de moverse más allá. Entonces decía que la capacidad de escape de una estrella de mar era metros, o de un trilobite, que caminan, son chiquititos, son así, perdón, y podría haber caminado unos metros cuando llegó el desastre. Así que no hay ninguna posibilidad que se haya, ¿no es cierto?, ido hasta las capas de arriba, hasta los montes. Sin embargo, estos animales más grandes ciertamente corrieron hasta los montes. Hace un par de años atrás vimos el diluvio, revisamos el diluvio. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien estuvo conmigo acá? Oh, just one. Just you. Debería hablarle del diluvio entonces, no de esto. Porque el diluvio es el que tiene todo ese peso. Les muestro el video, cómo se produjo el diluvio, cómo fue lluvia, pero el diluvio realmente es un tsunami. Un tsunami que produce un arrastre de todo y deja, pero la grande, ahí en la tierra. Y hay una película muy buena que la mostraba ahí. Pero ya es muy tarde para arrepentirse. Tenemos que seguir con esto. A ver, entonces, decía el escape de esos animales. ¿Ya? La hermana White, eso también lo relato en esa conferencia, dice que la gente amarraba a sus hijos y ellos mismos a los grandes animales, posiblemente dinosaurios, los cuales ellos se arrancaban para sus vidas y por lo tanto querían preservar sus vidas debido a que esos animales estaban arrancando hasta los montes altos. Pero igual fueron arrastrados todos y destruidos todos. ¿Y qué más dice la hermana White referente a esto? Bueno, que todos perecieron porque esa era la voluntad de Dios. Ya,
Y los animales, a ver, la profundidad, y los diferentes capas que hay son diferentes ecosistemas que fueron barridos todos juntos. ¿Bien? Y tenemos acá una cosa que se llama la explosión cámbrica, que vamos a estudiarla un poquito más adelante, pero ciertamente es muy importante. Ahora, si el registro fósil evolucionista toma millones de años, fuera la verdad, fuera lo que realmente pasó, la Biblia estaría equivocada. La Biblia estaría totalmente errada en cuanto a la historia de esta tierra y la vida en ella. Por eso que es tan importante que defendamos esto. Porque la Biblia no está equivocada, no puede estar equivocada. Así que hay que mantenerse en esa línea. Ahora, la columna geológica se describe como una secuencia de capas con fósiles. Y estas capas se llaman estratos. Y los estratos van montándose uno arriba de otro. Y las fechas, los estratos se fechan por los fósiles que se encuentran en esos estratos. Y al revés, los fósiles se fechan de acuerdo a los estratos donde están. Es decir, esto es lo que se llama un razonamiento circular. No puede ser una con otra, no puede ser para los dos lados, tiene que ser para un solo lado. Y eso es lo que sucede. El promedio mundial de estas capas son 1.600 metros y puede ir desde 0 a 25 kilómetros. La columna geológica ahora consiste en 10 capas, que se dividieron en 10 capas, y estas se encuentran en pocos lugares. En realidad, en menos del 1% de la Tierra tiene esta columna geológica, como se ve allí, que es teórica. Solamente un 1% de la Tierra cumple con eso. 2/3 de la Tierra solamente hay 5 capas. 5, un pedazo. Y en el 15% hay 3 capas en el orden correcto. Estas se van erosionando, por lo tanto, también son alteradas, no son horizontales, el orden de los fósiles no es parejo, como el caso mexicano que se los muestro a continuación, y la columna geológica se compuso tomando todos estos pedazos de diferentes cañones, del Gran Cañón, del Zion National Park, el Canyonland National Park, Mesa Verde y Bryce Canyon. Se fueron tomando pedazos de cada uno y se fue montando teóricamente una columna geológica completa. Entonces ni siquiera corresponde a un solo lugar. Ya. En el caso de North Dakota, esta es la columna geológica completa teórica y esto es lo que hay, apenas un pedacito. En el caso mexicano, en Cerro de Puebla, en Saltillo, en Coahuila, se da este caso. Dicen ellos, hubo un evento destructor aquí, tan grande, que devastó el lugar y es mucho más que un fenómeno de tormentas e inundaciones locales. Ahí en Coahuila, dice, se enterraron en un orden completamente diferente. Fíjense, arriba hay dinosaurios, allá. Aquí abajo también hay dinosaurios. Y entre medio están aquellos que no se podían mover. O sea, los trilobites, todos esos animales, los amonites, que ya son estáticos. Y ahí están, en la mitad. Entonces, fíjense, el orden es completamente diferente. Ahora, vamos al contexto completo. De todos los fósiles que existen en el mundo, se estima que hay 1 trillón de fósiles. ¿Me entienden el trillón o quieren que lo haga en español? A ver, les explico qué pasa. En inglés se ocupa el trillion, el billion, y se ocupan diferentes vocablos para hablar de 1 millón de millones es un billón. ¿Ya? 1 millón de millones es un trillón. Pero en español no se dice así. Aquí se dice de otra forma que no sé cómo se dice. Pero esa es la idea. ¿Cuántos fósiles hay? 1 millón de millones de fósiles. ¿Ya? O sea, 10 elevado a 9, básicamente. Y esas son la cantidad de fósiles que hay. El 95% de esos fósiles son fósiles marinos. Fósiles marinos. Invertebrados, como por ejemplo los trilobites. Del resto, un 4,7% son algas. Algas y plantas. Y un 0,2% son insectos e invertebrados. Imagínense la cantidad, 0,2%, casi la nada misma. Y los vertebrados, que serían los primates, solamente un 0,1%. Entonces cuando se tiene la idea de que en los fósiles son todos dinosaurios por todas partes, es un tremendo error. No es así. Se han recuperado de la Tierra no más de 2.200 dinosaurios, que son la excepción, pero la regla son fósiles marinos. ¿Ya?
Ahora, todos estos fósiles están enterrados en capas sedimentarias. ¿Qué es lo que es una capa sedimentaria? Es una capa de arena, de tierra, de barro que se ha formado por fluidos, por agua y lodo. Así se formó esa capa. Y va una encima de otra. ¿Ya? Y dentro de esas capas hay millones de ejemplares de fósiles bien conservados, pero muchos también están despedazados. Y los animales, también hay animales con tejido blando, es decir, animales como pulpo, mantarraya, jibia, que supuestamente no debieron haberse fosilizado, pero allí están. Y eso es una cosa que no se puede entender bien. ¿Cómo se pueden fosilizar si en la naturaleza se muere una jibia y desaparece, se hace agua, como quien dice, en solamente días? ¿Cómo es que pudo fosilizarse? Y por último, todo este fenómeno pudo ocurrir solamente en un entierro rápido. ¿Cómo ocurre la fosilización? Es un pez feliz que va nadando y de repente le cae encima una tremenda avalancha de lodo y lo deja completamente cubierto, así. Lo deja sin oxígeno y sin ningún poro o ninguna quebradura que pueda entrarse por allí, bacterias, hongos o cualquier cosa que pudiera hacer su trabajo después de destruirlo. Así que así queda, los tejidos blandos desaparecen y después se permineraliza, es decir, sus células son reemplazadas por minerales, como se ve acá. Y este es un fósil. Pregunta, ¿está sucediendo esto hoy día? ¿Se ven perros fosilizados en la calle? ¿O gatos fosilizados? No, ¿no es cierto? No, porque no es lo natural. O sea, esto tiene que haber obedecido a un fenómeno muy especial. Claro, una cosa absolutamente excepcional. Ahí tenemos, por ejemplo, un dinosaurio que fue tomado por la ola de barro y fue fosilizado también. ¿Mm? Y esa es la idea, siempre un tsunami. Ahora, cuando un pez muere, como este que está acá, muere queda flotando porque se hincha. Queda flotando por un tiempo y se lo comen los depredadores, los que están esperando hacer ese trabajo. Una vez que se lo comieron, los huesos que quedan van al fondo del mar. Lo que nunca sucede es esto, que el pez se va al fondo, queda parado en el fondo del mar y comienza a ser tapado por miles o millones de años por otras capas de arena, de tierra, y hasta que queda completamente cubierto y después se fosiliza. Eso nunca sucede, pero eso es lo que dicen los museos de evolución. Ahora, ¿el fondo del mar está lleno de pedazos de pescado que se murieron, huesos de pescado, de ballena, de todo eso? No. El fondo del mar está limpio, completamente limpio. Cuando la ballena se muere, los animales empiezan a comérselo, los osos, los tiburones, todo lo que los depredadores comienzan a consumirlo, y sus huesos se van al fondo del mar, como estos, están allí. Pero si fijan, no se ve muy clara, lamentablemente tenemos re mala visión. Aquí se pueden ver las larvas, cómo están comiendo el hueso, cómo están consumiéndolo. Y por lo tanto, los gusanos, los maggots, los insectos, los peces, las bacterias, las larvas, todos los depredadores dejan limpio el fondo del mar. Yo en una etapa de joven fui buzo también y me gustaba meterme al fondo del mar y ver todas las cosas y les aseguro que el fondo del mar está limpio, no está lleno de millones de pedazos de pescado o de pedazos de hueso de pescado. Ahora, para preservar estas características y de fósil, necesita ser enterrado muy rápido, es decir, es completamente consistente con una avalancha de barro por un diluvio. Los sedimentos que le rodean deben endurecerse en corto tiempo, porque si se mantiene suave y no consolidado, van a entrar el oxígeno, la humedad y las bacterias. Y el cuerpo va a ser desintegrado. Y el mejor experimento para hacer esto es poner un pescado, en un tarro de cemento fresco. Se mete adentro y se deja ahí para que se solidifique. Y ahí podemos tener posiblemente ese pez se pueda fosilizar. Procesos de fosilización son estos: silicificación, fosfatización, carbonización, piritización, etcétera, etcétera. Son procesos que se han estudiado que hace eso. Y esto es lo que no sucede. Esta imagen está en el Museo de Canberra, en Australia. Y dice que el animal murió, se fue al fondo completo. Allí yació en el fondo por miles o millones de años, fue cubierto por capas sucesivas,
por millones de años, después se erosiona las capas por otro fenómeno y aparece el fósil. Esto jamás sucede, porque ese animal no alcanza a sobrevivir como hueso. Bueno, ya les dije que hoy día no hay fósiles formándose, así que podemos ya avanzar. Este fósil, por ejemplo, es un oso de peluche, solamente le tomó 8 meses para fosilizarse. ¿Necesitamos millones de años? Absolutamente no. No se necesita millones de años para fosilizar algo. Este se fosilizó en un lugar llamado Yorkshire, en Inglaterra, en el cual caen aguas calcáreas, aguas con mucho calcio, y van goteando sobre estos objetos que se ven colgados allí. Y bien, decía entonces que los objetos están recibiendo permanentemente el agua calcárea hasta que se convierten en un fósil como este oso peluche, que es una piedra. ¿En cuánto demora en suceder? 8 meses. No es necesario, por lo tanto, todo este proceso de millones de años. Los millones de años son una excusa, porque sin millones de años la evolución no tiene ni siquiera posibilidad de ser una posibilidad. Así que se necesitan los millones de años en todas partes. Pero se van a fijar que los millones de años no son necesarios. Entonces, ¿qué es lo que explica mejor todos estos fósiles? Este trillón de fósiles que está enterrado. ¿Qué explica mejor todos estos animales destruidos? Solamente un diluvio. Ahora, habíamos dicho que los animales, supuestamente los abajo eran simples según la evolución. Y en este periodo cámbrico tenemos los trilobites. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos el trilobite, que es un antrópodo marino. Y cuando se ven los trilobites y se estudian, hay millones de ellos. De esto hay una abundancia enorme. Ahí tienen alta complejidad. Tienen ojos compuestos por 15.000 lentes. Tienen sistema de patas articuladas y tienen antenas sensoriales. De hecho, sus ojos están allí. Ese es el ojo, que tiene los 15.000 cristalinos. Y el doctor Levi Setti, que es un experto en óptica, dice, solo hay un par de índices con los cuales los lentes ponen un foco de haz de luz paralelo en el mar, porque la luz se toma en diferentes direcciones dentro del mar, dentro del agua. Por lo tanto, se requiere un lente superior que sea de calcita con un índice refractario de 1.66. Y el fondo, y tener el otro fondo entre lentes, tiene que ser de quitina, con un índice refractario de 1.53. Y es exacto lo que tiene el trilobite, este animal, este antrópodo. Y eso le permite, por lo tanto, resolver problemas de óptica como tremendamente difíciles de resolver, como el principio de Fermat, la ley del seno de Abbe, la ley de refracción de Snell y los cristales de óptica birrefringente. O sea, resuelven un trilobite problemas tremendamente complejos. ¿Es complejo? Absolutamente sí. Otro animal, el Anomalocaris. Este se descubrió hace poco. Es un animal de 1 metro de largo. Este es el fósil que se descubrió del Anomalocaris y se descubrió que tenía los mismos ojos, ahí y allí. Fue descubierto en Australia, en el sur de Australia, y fechado en 515 millones de años, según la evolución. Pero tenía ojos compuestos protuberantes, de más o menos de 2 a 3 centímetros, con 16.000 facetas. Pensemos que las moscas tienen solamente 3.000 facetas. Y las libélulas, aquí se llaman los matapiojos, tienen 28.000 facetas. ¿Ya? ¿Me entienden facetas, lo que quiero decir, no? ¿No? El ojo es compuesto por diferentes lentes. Y esos lentes, todos hacen una imagen que va al cerebro y hacen de todos esos lentes una imagen. Entonces, ¿no han visto los ojos de mosca? ¿Cómo son? Eso, que tiene facetas, tiene superficie. Este tiene, por lo tanto, 16.000 facetas hexagonales. Ya, sigamos. Proverbios 20:12 nos dice algo. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas, igualmente ha hecho Jehová. Los ojos del Amilocaris, el ojo del trilobite, lo hizo Jehová. También les decía que hay otro conflicto que se llama la explosión cámbrica, que en este nivel, de repente, aparecieron todos los animales.
aparecieron todos los fósiles, pero debajo de ellos no hay nada. Entonces, la pregunta es simple, ¿qué pasó debajo de eso? O sea, si se supone que se evolucionaron, tuvo que haber venido de algo, tuvo que haber salido de algo. Y en este momento tenemos simplemente la gran pregunta, ¿de dónde salieron todos estos seres complejos? ¿Ya? Este es el doctor Roth, Ariel Roth, que es muy conocido, él ya falleció, pero él escribía que la explosión cámbrica es un caso de que muchas especies, animales, fila, aparecieron en el mismo lugar en la columna geológica y también enfrenta el problema que no tienen antecesores, que pueden explicar cómo pudieron evolucionar. ¿Dónde están los miles de fósiles intermediarios que se anunciaron? No existen fósiles intermediarios. ¿Ya? No existe ni siquiera uno que podamos llamar un fósil intermediario. Y eso es un tremendo problema para la evolución. Este señor que es David Berlinski, también él es evolucionista, pero dice, no hay duda que existen espacios en blanco. Un gran espacio existe al comienzo del Cámbrico, hace más de 500 millones de años atrás, cuando un gran número de nuevas especies apareció súbitamente en el registro fósil. Otro más, el registro fósil conocido falla en documentar siquiera un solo ejemplar de evolución que cumpla con la transición morfológica y por tanto no da evidencia que el modelo gradualista puede ser válido. El modelo gradualista es donde las especies van ganando información de a poco, de a poco, de a poco, por millones de años, hasta que llegan a ser hombres. ¿Ya? Que es, repito, una tontera, es una filosofía nada más, no hay ninguna prueba de ello. El Richard Dawkins, que sabemos que es nuestro gran antagonista, por no llamarle enemigo, dice, es como si hubieran sido plantados allí los fósiles, sin ningún antepasado evolutivo. De más está decir que esta apariencia de que aparecer de repente ha deleitado a los creacionistas. Ciertamente que nos ha deleitado porque es lo que es. Ahora, un gran estudio genético confirma que los pájaros aparecen en una gran explosión tipo Big Bang. Esto acá es bien sorprendente, esto es bien reciente también. Fue escrito en el 2014, o sea, 2 años atrás. Dice que estudiando los pájaros, descubrieron que los pájaros tenían que haber nacido o salido todos de una gran explosión aviar. Y esta explosión aviar no es solamente de ellos, sino que también hay una explosión de peces, una explosión de angiospermas y una explosión mamífera. Todo explotó, todo apareció de repente y así es como ellos lo explican, con le llaman ellos una aparición convergente, que de repente, oh, qué coincidencia, están todos aquí, pero no explican nada. Déjenme decirle que cuando estudia las cosas evolucionistas, realmente se rasca la cabeza y dice, ¿cómo entienden esto? Y la verdad que no lo entienden. Lo aplican por principio. El problema es decir, esto tiene que ser así porque Dios no existe. No hay un creador, aceptamos un creador, no aceptamos un diseño inteligente, no aceptamos una persona que haya puesto su mano, o un ser que haya puesto su mano para que las cosas sucedan. Simplemente tiene que ser naturalista, sin inteligencia, sin intervención de nadie. Pero así las cosas no se pueden explicar. El registro fósil, de hecho, para ellos, es la mejor evidencia y la más directa de que la evolución sucede. Esto está escrito por ellos, los principios de los evolucionistas. Los fósiles, por lo tanto, proveen un registro real del pasado de la Tierra y sus formas de vida. Los cambios en el tiempo se pueden ver en el registro fósil. Todo esto es falso. Es decir, el registro fósil no da ninguna evidencia. Todo lo contrario, es la evidencia que no sucedió. Pero eso dicen ellos. Fósiles que están en lugares fuera de sus zonas son muchísimos. Aquí hay una lista de todos los fósiles que están en terrenos más jóvenes o terrenos más viejos. ¿Ya? Ahora, de los invertebrados deberíamos haber pasado a los vertebrados, pero no hay ningún fósil o ejemplar que pueda decir esta es la transición entre uno y otro. O animales más modernos, que podamos decir que, por ejemplo, el hipopótamo y las ballenas o los delfines tienen un antecesor común, que es lo que vamos a ver un poco después. Eso no está.
Hay cientos de fósiles que existen, pero ninguno de ellos tiene un antecesor común. No funciona simplemente. Ahora, Darwin predijo que el registro fósil probaría su teoría o bien la destruiría. Darwin se daba cuenta que habían dificultades y que le faltaban fósiles intermediarios ya en su tiempo. Y él decía, ¿por qué si las especies han descendido de otras especies gradualmente, no vemos innumerables formas transicionales en todas partes? Se preguntaba. ¿Por qué no está toda la naturaleza en caos? En cambio se ven las especies que están perfectamente definidas. Hoy en día los evolucionistas más célebres saben que las predicciones de Darwin en cuanto al registro fósil han fallado. Disculpe, cada vez que yo digo algo, siempre hay una referencia abajo, ¿ya? Porque las referencias son que la escribió en la revista Nature, en la revista Science, o ha sido publicada en diferentes lugares. Es importante siempre tener la referencia. Bien, aquí llegamos a un animal que es un pez que es muy famoso, que se llama el celacanto. Y este fósil fue encontrado en una cantera de Alemania y se supone que está extinguido hace 60 millones de años, según la evolución. Y fue puesto dentro de la columna geológica como un antecesor de los anfibios. ¿Por qué? Porque era un pez muy especial, muy grande, y que tenía dentro de una aleta que se ve allí, unos huesos, como se ve acá. Y esos pequeños huesos dijeron ellos, estos son los huesos que se transformaron en patas, en la aleta que se transformó en pata y salió caminando fuera del agua. Hasta ahí la historia tal vez podía tener alguna razón, tal vez. Pero el problema fue que en 1938 se encontró este mismo pez, el celacanto, en una red de pescadores de Sudáfrica y estaba vivo. Después, un segundo pez, 1952, en las Islas Comoros. Y se pueden ahora fijar bien en la forma del pez, es igual al fósil de la cantera. Con la misma columna hueca, las aletas exactamente igual con los mismos huesitos, pero cero evolución, cero. Ahí hay otro ejemplar que se encontró en África también. Y después, en 1987, un equipo del National Geographic bajó en un submarino en las Islas Comoros a 200 metros de profundidad y lo encontraron vivo en su hábitat. Y allí está el celacanto viviendo como un fósil viviente. ¿Ya? Cero evolución. Y ahí está de cara, ¿no es cierto? Dice, podía nadar de cabeza, sobre la espalda, pero nunca caminando. Esto es simplemente una historia. Las aletas exactamente igual como estaban en el fósil de la cantera. Pero habiendo dicho todo eso, y ellos sabiendo todo esto, los celacantos realmente si hubieran sido nuestros parientes, porque salieron con patas y después se transformaron en reptiles, se transformaron en mamíferos, se transformaron en monos y en hombres. ¿Se fijan? Si hubiera sido así, tendríamos en el ADN alguna similitud. Pero la verdad es que el celacanto tiene muy poca similitud con las criaturas terrestres. Las tiene con los peces, sí. Y aquí tenemos un celacanto en el Museo Australiano en Sydney, de Historia Natural. Tremendo celacanto. Y acá hay un letrero. Y miren lo que dice el letrero. Dice que el celacanto es uno de los parientes más cercanos de los tetrápodos, vertebrados de 4 patas, incluyéndonos a nosotros, los hombres. O sea, no hay cómo convencerlo. Lo que se le diga, lo que se muestre, lo que se haga, van a seguir con la misma historia. El celacanto es el antepasado que salió caminando con patas. Y así es. Pero, ¿qué más vamos a hacer? Fósiles humanos. Esta es una pregunta bien común, referente a si los fósiles existen todavía, especialmente fósiles de hombres prediluvianos. Voy a tratar de cubrir un poco esta idea. A ver, primero que nada, los fósiles se forman cuando los cuerpos están completamente enterrados con barro y son sellados, sin oxígeno. Los mamíferos, incluyendo los hombres, cuando se ahogan en el mar, se hinchan y al hincharse flotan. Y por lo tanto ahí parten los depredadores, el mismo ciclo que mostré con el pez. Los tejidos suaves se destruyen muy luego. Y antes del diluvio se cree que vivieron 235 millones de seres humanos.
¿Cuántos se salvaron de los 235 millones? Solamente 8. Es bien poco, ¿eh? Son 235 millones. Es como pensar casi en la población de los Estados Unidos. Todos se salvan solamente 8. Y estos humanos, ¿dónde están? Es la gran pregunta. Bueno, hay una cosa. Dios indicó que destruiría a los seres humanos. Por lo tanto, la posibilidad de que se encuentren es remota. Para decírselo en castellano, no se ha encontrado ni un fósil de seres prediluvianos, humanos prediluvianos, que se pueda decir, sí, este es. Esas fotos que se ven a veces de gigantes que están enterrados y que hay un hombre parado al lado de la cabeza y una enorme cabeza, esos son falsos. Es puro Photoshop. Así que no, jamás crean esas cuestiones. Entonces, Génesis 7:21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, reptil y todo hombre. Se fijan aquí, ya el arca está flotando porque ya vino el diluvio, vino el tsunami, y aquí están los hombres que estaban parados sobre las rocas. ¿Qué les pasó a ellos? Siguió subiendo el agua y se ahogaron. Quedaron flotando y al flotar se hincharon. Después los depredadores hicieron su trabajo, se fueron al fondo y en el fondo los huesos desaparecieron. Esa es la mayoría de los seres humanos. Por lo tanto, ¿por qué vamos a encontrar fósiles? Si no fueron, ellos arrancaron hasta el tope, no es como los otros animales que quedaron enterrados. Si me entienden lo que les quiero decir. Ahora, los efectos de un tsunami. ¿Cómo actúa un tsunami dentro de una población? Cuando nosotros vemos ese tsunami que hubo en 2004 en el sudeste asiático, es impactante ver la fuerza como atacó ese tsunami. El diluvio ha sido mucho peor. Y cómo el enviado de Naciones Unidas para la recuperación del tsunami dice que cerca de 43.000 personas víctimas nunca se encontraron. Esto más o menos, si no me equivoco, de un número más o menos como 300.000 personas que sí se encontraron, pero 43.000 nunca se recuperaron sus cuerpos. Porque es la naturaleza del tsunami, porque el barro, la tierra, los palos, todo va arrastrando y va moliendo, va destruyendo. ¿Ya? Y el diluvio, desde luego, tuvo ese poder para hacerlo. Lo que sí se encuentran hoy día son seres humanos post-diluvio, o sea, hijos de Noé, los hijos, nietos, bisnietos de Noé. Entre ellos están los neandertales a propósito. De ellos sí que se encuentran en algunos sedimentos. Creo que tengo una foto más adelante. Entonces, los humanos simplemente desaparecieron y no queda nada. Ahí está justamente la foto de un resto de un neandertal encontrado en Francia. Y son, como repito, descendientes de Noé. Este no es prediluviano. Los neandertales, a propósito, son 100% hombres, ¿no? Ahora, pensemos un poco referente al descubrir fósiles, para que tengan un concepto de proporciones. Los sedimentos que hay en la Tierra cubren el 75% de la superficie de la Tierra, 75%. Las capas son, como decía, promedio 1.600 metros. En otras partes son más delgados. Pero se calcula que son 700 millones de kilómetros cúbicos de material. 700 millones de kilómetros cúbicos de material. Para que se hagan una idea, el mar, todos los océanos, si los juntamos, son 1.385 millones de kilómetros cúbicos. ¿Se fijan las proporciones? O sea, en sedimentos es prácticamente la mitad de todos los océanos en volumen. ¿Podría investigarse esa cantidad de sedimento? Imposible, es demasiado sedimento, es demasiado espacio. Y ahora les cuento también anecdóticamente, nadie anda haciendo túneles para encontrar fósiles. Al contrario, si alguien encuentra un fósil, lo más probable es que lo eche para el lado y siga haciendo su túnel porque es plata. Si un minero hace un túnel y se encuentra con eso, le va a parar la obra. ¿Qué va a hacer? Siga adelante nomás y bote los huesos para el lado y siga. Entonces, muchas veces puede haberse encontrado con algún ser humano prediluviano, pero no está el ánimo de andar mandando ahí qué sé yo, a los investigadores, arqueólogos, paleontólogos y toda la gente que tiene que ver ese trabajo. Por lo tanto, una pequeña población humana, 235 millones, comparado con la enorme cantidad de otros fósiles que hay,
Son dos razones para que los humanos nunca se hayan podido encontrar. Cambio de tema. La evolución dice que los dinosaurios se transformaron en pájaros, ¿ya? Y que este pájaro específico, un fósil, se llama el Archaeopteryx. Es un pájaro evolucionado de un reptil al dinosaurio durante el periodo Jurásico. Aquí tengo esta es una foto de un museo, el Museo de Historia Natural en Melbourne. Dice, los pájaros evolucionaron de pequeños dinosaurios carnívoros. Un fósil de esta especie fue descubierto en 1861 y dio un apoyo significativo a la teoría de la evolución, como un ejemplo de un animal que fue intermediario entre los reptiles y los pájaros. Y lo dice propositivamente, este es un ejemplar intermediario. Este es el pájaro, el Archaeopteryx, que es bien conocido. Y analizándolo, se sabe que las plumas que tiene, pues tiene plumas, muestran que era una criatura de sangre caliente y no un reptil. Ya una gran diferencia. Sus huesos son huecos, igual que los pájaros. Sus dientes, tiene dientes, hay muchos pájaros con dientes, así que no es sorpresa tampoco que haya tenido dientes. El esternón fue observado y se observaba claramente que tenía la musculatura allí, tuvo la musculatura para volar. Conclusión, es un pájaro. Los músculos, ahí están de la musculatura con el esternón, para poder volar. Este simplemente es un pájaro. Ahora, ¿cómo tendría que ser el cambio de un reptil a un pájaro? O sea, de un dinosaurio a un pájaro. Tendría que desarrollar plumas, aprender a volar, diseñar el pico, rediseñar el esqueleto para tener huesos huecos, rediseñar el sistema respiratorio, rediseñar el sistema digestivo, rediseñar el sistema nervioso, tener el arte de armar nido y desarrollo de órganos sonoros. Todo eso es diseño, todo eso es tremenda cantidad de millones de información que tiene que tener los genes, el ADN. Por lo tanto, es totalmente no práctico. Las plumas no son solamente bonitas o con colores, tienen ganchos, tienen válvulas, tienen sistemas para enganche, para poder hacer una superficie alar. El sistema respiratorio de las aves también es mucho más complejo de lo que nosotros sabemos, nos imaginamos. Tienen un sistema respiratorio absolutamente único para las aves, porque combinan el flujo de aire en una dirección con sacos que están fuera de ese lugar. Sacos posteriores, sacos laterales y sacos anteriores, los cuales se llenan de aire mientras se está pasando el aire por este sistema intercambiador de oxígeno. Y las aves siempre tienen aire fresco, oxígeno fresco en su sistema de pulmón, que no es pulmón. Por lo tanto, este sistema es el sistema más eficiente que hay en la Tierra. ¿Por qué? Porque los pájaros vuelan alto. Hay pájaros que vuelan a la altura del Everest. Y esos pájaros necesitan un sistema respiratorio eficiente para poder seguir batiendo las alas, ¿no? Si no, se cansarían y se irían para abajo. Ahí tenemos los sistemas de sacos. Los amarillos son los sacos posteriores, laterales y el anterior. Ya les expliqué cómo respiran. Este es el sistema intercambiador de oxígeno, el cual está siempre fluyendo aire por allí, tanto del que respira como del que va entregando los sacos. Es decir, un sistema permanente de respiración. Para poder sellar esta historia de los pájaros, de los Archaeopteryx, les puedo contar lo siguiente. Después de ese Archaeopteryx que se encontró en Alemania, se han encontrado muchísimos más. Y esos muchísimos más han dado las claves que no se tenían con el otro. Es decir, y eso pasa siempre, que al comienzo no se tiene toda la información, pero después se encuentran más ejemplares y cuando se encuentran otros ejemplares, queda la historia botada. Se acabó la historia simplemente. Vamos a ver un par de casos más aquí. Pero este es bien curioso. Se encontró un fósil en China, el cual tenía claramente en su estómago que había comido pájaros en su cena. Entonces, imagínense, es un dinosaurio que comió pájaros en su cena. Entonces uno se dice, a ver, ¿pero cómo? ¿Los pájaros no habían evolucionado en millones de años desde los dinosaurios? ¿Cómo entonces un pájaro puede ser comido por un dinosaurio y está dentro del estómago de este animal? Entonces, ahí se rompe completamente la historia. Y así sucede casi siempre. Vámonos a las ballenas. Las ballenas son mamíferos
igual que nosotros, en el sentido de tener crías vivas, y como mamífero, por supuesto, vive en el agua, obvio. Entonces la gran pregunta era, no, esto entonces es el mamífero que estaba en la tierra y que de repente volvió al agua y se hizo marino. Esa es la posición. ¿De dónde venía? ¿De qué animal? Y hay dos ideas. Una era de las hienas o de los hipopótamos, de una o de otra. Y la pregunta, a ver, ¿por qué las hienas? Porque la hiena tiene una muela que es como un triángulo. Y las ballenas que tienen dientes, que hay algunas que tienen dientes, era muy similar el diente de la hiena con el de la ballena. Y esa fue la razón por la cual se dijo, deben venir entonces de las hienas. Pero sin ninguna otra razón, es simplemente eso. Y ahí está la propuesta, la hiena que se va transformando en ballena. ¿Cómo hace esa transformación? Son simplemente dibujos, pero no hay ninguna explicación genética, no hay ninguna razón para que eso suceda. ¿Ya? Ahí. Ahora, los cetáceos tienen características únicas que les permiten vivir en el mar. Las aletas y la lengua, ellos tienen intercambiadores de calor para minimizar la pérdida de calor. Su nariz está en el lomo, en la espalda, ¿no es cierto? Tienen boca y pezones complementarios, cosa que el bebé ballena pueda ir debajo del agua a tomar su leche. Las ballenas, con barbas que le cuelgan desde el techo de la boca, filtran el plancton para comer. Muchos cetáceos son objetos de ecolocación, o sea, tienen sonar para poder ubicar sus presas. Y todos estos cambios tendría que haber tenido el hipopótamo para transformarse en ballena. Imposible, simplemente imposible, porque debería desarrollar un nuevo sistema de locomoción en vez de caminar, nadar. Una fisiología que se adapta al medio más denso, el agua en vez del aire. Un nuevo método para detectar sus presas, el sonar. Un medio eficiente para respirar en la superficie del mar. Por lo tanto, que un animal terrestre se transforme en acuático es increíblemente complejo y demasiado pedir. Y hay tiempo insuficiente, aun si quisiéramos creerle la historia de las mutaciones, que las mutaciones le dieron habilidades para crear nuevos órganos y todo lo demás, es imposible en el sentido de que cuando se calcula esto, que genéticamente un animal con 20 años entre generaciones puede producir a lo más 1.700 mutaciones en un periodo de 10 millones de años. 1.700 mutaciones en un periodo de 10 millones de años, no más que eso. Pensando que las mutaciones fueran positivas. Nunca son positivas, son siempre negativas. Por lo tanto, las mutaciones son dañinas para el animal, pero pensando que fueran positivas, la ballena necesitaría millones sobre millones de años para poder evolucionar y llegar a hacer eso. O sea, no calza en el cuento. ¿Ya? Esto, por supuesto, está analizado en un estudio que está ahí abajo. Entonces, ¿dónde están los miles de fósiles intermediarios? La verdad es que grandes afirmaciones requieren una evidencia real, no puras historias. Este es el Ambulocetus. El Ambulocetus también se armó de unas partes que se encontraron y se trató de decir que este había sido el antecesor de las ballenas. El Pachycetus, que es otra historia, fue descubierto por el doctor Philip Gingrich y dijo que era el intermediario entre la ballena y el mamífero. Y lo publicaron en la revista Science en 1983. ¿Y qué es lo que tenía él en la mano? Era esto, una cabeza con unos pedazos de hueso. O sea, tenía los pedazos de hueso nomás. Lo que está en azul es todo lo que tenía. Y un par de dientes ahí. Y con eso hicieron una imagen que la publicaron en la revista Science, que está allí, y ahí está el antecesor de la ballena. Yo creo que el mínimo es decir irresponsable hacer eso. Pero después, en 2001, se encontró el resto del Pachycetus. Y este era el resto del Pachycetus, ya no solamente la cabeza, sino que todo el cráneo, toda la columna, la cola, las patas, las costillas. Y el Pachycetus era un animal terrestre. Y por supuesto no existía ballena con patas, simplemente todo esto fue una historia como muchas otras más. Ahí está el Pachycetus en un museo en Ottawa, en Canadá. Y vamos a otra historia más, el Tiktaalik. Se encontró también en una ladera
Y el Tiktaalik se dijo que era el fósil transicional, y dice esto, salió publicado, ¿no? Este es el Tiktaalik, es un fósil transicional, ahora cállense, quédense callados los creacionistas, porque ya los encontramos, el fósil que salió del agua y todo lo demás. Y el Tiktaalik supuestamente es el eslabón perdido entre el pez y el tetrapo, o sea, de 4 patas. Y esta es la prueba de la evolución. El problema que tuvieron son varios. Ellos mismos lo estudiaron y dijeron que el problema era que las patas, o las supuestas patas, que son aletas realmente, no estaban conectadas a la columna. Y si un animal quiere caminar con sus patas, necesita necesariamente estar conectado a la columna para poder levantar el cuerpo. Si no, las aletas se van para arriba nomás y no lo mueven para ninguna parte. Y, por cierto, todo el resto de las conexiones y toda la musculatura y todo lo demás que tiene que desarrollarse no estaba tampoco. Pero la historia, le digo, quedó en el aire porque se encontraron huellas de un tetrápodo en Polonia, supuestamente 18 millones de años antes en el sistema evolutivo. Y ahí está, esas son las huellas que se encontraron. Entonces dijeron, no, a ver, el Tiktaalik está 18 millones de años después, por lo tanto no puede ser el antecesor de los tetrápodos, de los animales de 4 patas saliendo del mar. Y la revista Science simplemente tuvo que retractarse. Ahí está la revista Nature, perdón. Primero anuncia al Tiktaalik que está allí y después reconoce de que era un error. En el año 2000 dejó claro que el Tiktaalik se iba al tarro a la basura. Se fijan, todos los casos comienzan a probarse contrarios. Ahí está el Tiktaalik todavía en la Universidad de Chicago como demostración de que ahí tenemos un ejemplar que es transicional. Ballenas. Perú, el Cerro Blanco en Ica, en Perú. Se encontraron en este cerro más o menos 100.000 ballenas enterradas. Esto es 30 kilómetros al interior de la costa, ¿ya? Y estas ballenas eran muy especiales porque eran ballenas con barbas. Y en el sitio también se encontraron marsopas, tortugas, focas, peces, perezosos, pingüinos. Y lo extraño era qué hacían todos los animales juntos, enterrados tan al interior del mar. Por cierto, el diluvio, o sea, ¿qué otra cuestión puede explicarlo? Pero les quiero contar primero lo de las barbas. Estos animales tienen barbas, que son estos, ¿no es cierto? Son una especie como de filtro que cuelgan de arriba y ellos tienen la habilidad de tomar mucha agua con animales que quieren comerse y después botan el agua y quedan los animales atrapados. Y ahí comen. Pero en la naturaleza se sabe que cuando la ballena muere, las barbas se caen a las horas solamente. ¿Por qué? Porque tienen un pegamento muy débil. Entonces se murió la ballena y se le empezaron a caer las barbas a las horas. Y la cabeza se cae solamente en semanas después. Entonces, esto significa algo que ya se sabe de tiempo. ¿Y qué pasó? Que las ballenas que están en Cerro Blanco, están acá, tienen todas sus barbas puestas. ¿Qué significa esto? Si tienen las barbas puestas todavía en los fósiles, como está allí, como se ve allí, significa que estas ballenas murieron súbitamente por un entierro así catastrófico y quedaron, por supuesto, con sus barbas puestas, todas ellas. Y eso es lo que se ha investigado y se saca como conclusión. En el desierto chileno también se encontraron del mismo tipo de ballenas, 80 por mientras, y, en fin, se están investigando. Eso está todavía en investigación. Por casualidad, porque pasó un camino por el lado nomás. Las ballenas, ahí está el del desierto chileno, y ahí está el camino, creo que es de Caldera a Copiapó, el camino. En fin. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso es. Ese es el tema que